Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar trabajando el tema de Anthony Gramsci o Antonio Gramsci, como lo queramos pronunciar. Antonio Gramsci eh, pertenece a lo que se le podría denominar como los inicios de la escuela de Frankfurt o de la escuela crítica, porque tanto Gramsci como Althusser, que ya lo trabajamos en algún momento, son autores que comienzan a reformular la teoría de Carlos Marx. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Gramsci o en el tiempo de Althusser, eh, la situación teórica que había planteado Marx con el trabajo, el capital, las clases sociales, seguían vigentes, pero se habían modificado hasta cierto punto. Entonces, Antonio Gramsci considera oportuno redireccionar el análisis de la teoría marxista considerando nuevos elementos que aquí se los pongo yo en esta lámina, como lo son la hegemonía, como lo son los intelectuales y como lo es el bloque histórico. Antonio Gramsci siempre tuvo o tenía la convicción de que el cambio se tenía que realizar por medio de un proyecto político y que inclusive pues también Marx lo trabajó en parte de su teoría cuando hablaba del proyecto político que tendría que impulsar esta revolución o este cambio. Sin embargo, lo considera como un elemento más y en este caso Gramsci considera el proyecto político como la base primordial que iba a empujar esta transformación. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar analizando los elementos de este esquema y vamos a comenzar con el primer punto, que es la hegemonía. La hegemonía, términos simples, lo podemos entender como algo dominante. Algo hegemónico es algo dominante. No, yo, por ejemplo, puedo decir, pues el fútbol en México es hegemónico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es un elemento cultural dominante de México, ¿no? Que la mayoría es aficionado al fútbol, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿sí? Entonces la hegemonía se refiere como a esta monopolización o como a esta acaparación, ¿sí? De algo que resulta ser dominante para la mayor parte de una población, ¿sí? Otro ejemplo puedo decir, pues en México la hegemonía de los medios de comunicación pues está dominada por Televisa y TV Azteca, ¿no? Entonces ahí me refiero nuevamente a este concepto de que la hegemonía es algo dominante y algo que abarca una gran totalidad, ¿sí? Y bueno, entonces Gramsci plantea que un elemento muy importante para generar un cambio, pues es primeramente conocer cuál es la hegemonía dominante de ese tiempo, de esa era, de ese lugar, ¿sí? Entonces él considera que la hegemonía es una forma de pensamiento dominante, es en este sentido una, una ideología, una ideología que determina el pensamiento de toda una población, ¿sí? Y entonces él considera que esta ideología dominante o hegemónica ha sido construida por una clase social. Si se dan cuenta, Antonio Gramsci retoma varios elementos de Carlos Marx. Aquí ya estamos viendo lo referente a la ideología, que es un término utilizado en la teoría de Marx, lo referente a la clase social, que también es un término muy utilizado en la teoría marxista.
¿sí? Entonces Gramsci considera que hay una clase social que se ha encargado de determinar cuál va a ser la ideología dominante. Y entonces esta clase social, que viene siendo la burguesía, así como lo plantea también Marx, pues es esta clase social la que determina la ideología que va a imperar en la sociedad. Entonces, esta ideología construida por esta minoría de esta clase social llamada burguesía se convierte en un pensamiento hegemónico, ¿sí? Este pensamiento de unos cuantos pertenecientes a la clase alta, mediante ciertos mecanismos, aparatos de Estado, diría Althusser, esta hegemonía va aterrizando, va bajando hasta permear en los estratos más bajos de la sociedad, ¿no? Es decir, hay un término que ocupa precisamente Gramsci cuando dice que la ideología dominante nace en la cúpula, pero de la cúpula va bajando hasta llegar a toda la población y cuando la ideología llega a toda la población, él plantea esta cuestión del folclore entendido como esta ideología que ya logró permear a toda la sociedad, ¿sí? Obviamente, en el camino, en el tránsito de la ideología dominante a la ideología que se convierte en hegemónica, hay ciertas variantes, pero los elementos sustanciales siguen ahí, ¿sí? Esta hegemonía marcada por el control social, esta hegemonía marcada por las desigualdades sociales, más bien esta ideología que legitima las desigualdades sociales, ¿no? Esta ideología que legitima que los pobres trabajen para que el mismo sistema capitalista pueda seguir funcionando, ¿no? Entonces, toda esta ideología construida desde la cúpula del poder, ¿sí? Construida desde este pequeño grupo de burgueses, va permeando, se va filtrando, ¿no? Así como cuando llueve y el agua, ¿no? Las gotas de lluvia van permeando en la tierra, ¿no? Hasta alcanzar grandes profundidades, ¿no? Pues de esta misma manera, la ideología para Gramsci se convierte en hegemónica en el sentido de que va penetrando poco a poco en todos los estratos de la sociedad hasta llegar a los más bajos y convertirse entonces ya no en una hegemonía o en una ideología de una sola clase, sino en la ideología de todos, ¿no? Y entonces, esta ideología, ya lo decía yo hace ratito, lleva incrustados mecanismos de poder. ¿Por qué mecanismos de poder? Porque la ideología de la clase alta, la ideología de la clase burguesa, lleva implícitos estas nociones de dominación y de desigualdad, ¿no? Es decir, la ideología dominante legitima que los burgueses tengan el poder. Y esta ideología dominante, esta ideología hegemónica, legitima que los de las clases bajas no tengan poder, ¿sí? Esta ideología hegemónica determina que quienes tengan acceso a los aparatos de Estado, que controlen los aparatos de Estado, que rijan las riendas del Estado, sea la clase dominante y que los de la clase baja sean quienes acaten la norma, quienes reproduzcan las condiciones sociales y miserables de trabajo, ¿sí? Entonces, esta misma ideología lleva consigo mecanismos de poder y de desigualdad al permitirle a unos detentar el poder y al excluir a otros de poder detentar el poder, ¿sí? Entonces, la hegemonía es
entonces un elemento demasiado importante para Gramsci, ¿no? Entonces, este es el punto número 1. Y ahora nos vamos a pasar al punto número 2. En el punto número 2, en donde Gramsci nos habla sobre los intelectuales, es muy interesante esto que nos plantea Gramsci acerca de los intelectuales. Él considera que para poder derrocar a esta ideología dominante, pues es necesario que unas personas guíen el camino a los otros, ¿no? Es necesario que un grupo de intelectuales sea quienes vayan al frente de un grupo de gente para que puedan entonces derrocar a esta ideología dominante, para que puedan entonces deshacerse de esta ideología que legitima desigualdades sociales, para deshacerse de esta ideología que legitima que unos detenten el poder y que otros no, que derroquen a esta ideología que promueve los beneficios para una clase social en perjuicio de las otras clases sociales, ¿no? Entonces, los intelectuales no tienen una tarea fácil, porque tienen que ser estratégicos, tienen que tener el conocimiento, tienen que tener el discurso, tienen que tener las habilidades, tienen que tener la visión, tienen que tener el liderazgo para poder guiar a los otros en esta transición de pensamiento, para poder guiar a los otros en derrocar a esta ideología hegemónica e implantar una nueva ideología, pero basada en el pensamiento crítico, basada en la idea del cambio. ¿Sí? Entonces, los intelectuales, pues como su nombre lo indican, al ser intelectuales, ya les dije hace un momento, deben de ser líderes, deben de tener conocimiento, deben de tener habilidad para el discurso, deben de tener visión, deben de tener o de cumplir una serie de condiciones que les permitan ser entonces los líderes y los guías que logren generar esta transición hacia el pensamiento crítico, ¿sí? El papel de los intelectuales es sumamente importante porque los intelectuales tienen que ser las primeras personas en darse cuenta de los perjuicios de la ideología hegemónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquellos que van a seguir al intelectual, ellos no son capaces de ver los perjuicios de la ideología hegemónica, ¿sí? Entonces el papel del intelectual también tiene que ser el de quitarle la venda a aquellas otras personas para que puedan ver realmente el lado oscuro de la ideología hegemónica, ¿sí? Entonces el papel, digo, de los intelectuales es de suma importancia, porque para poder quitarle la venda a los otros, primeramente el intelectual tiene que quitarse la venda, ¿no? Primeramente el intelectual basado en conocimientos, basado pues básicamente en esta capacidad intelectiva, tiene que lograr ver las deficiencias, tiene que lograr ver las falacias, las mentiras de esta ideología hegemónica que se nos vende como algo bueno, que de esta ideología hegemónica que se nos vende como algo que nos beneficia, ¿no? Cuando en realidad la ideología hegemónica nos está ocultando su verdadera cara, ¿no? Entonces el papel del intelectual es básicamente el de poder develar toda la malicia que esconde esta ideología hegemónica para luego entonces poder encaminar a los otros y que ellos también puedan
ver las falacias de la ideología dominante. Y a lo mejor hasta en el caso extremo, pues a lo mejor aquellos que siguen al intelectual no van a poder quitarse la venda, ¿no? Por ciertas limitaciones en términos de conocimiento o intelectuales. Puede ser que estas personas no alcancen a quitarse la venda, pero entonces el intelectual tiene que ser una figura de liderazgo, que aunque aquellos que lo siguen no alcanzan todavía a ver bien lo que se esconde detrás de esa ideología dominante, puedan entonces confiar plenamente en el líder, en el intelectual que los va a guiar a mejores condiciones sociales y económicas y materiales y sobre todo de pensamiento, ¿no? Hacia un nuevo cambio, hacia una nueva era de pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, este punto número 2, a mi parecer, resulta muy importante, muy interesante y fundamental, porque si no atendemos al punto número 2, lo único que estaríamos haciendo nosotros sería estar cayendo constantemente con la misma piedra, con el mismo bache, que es la ideología hegemónica, ¿no? Entonces, el papel de los intelectuales es fundamental porque es el que nos va a permitir no volver a caer con la misma piedra. Es el que nos va a permitir no volver a caer constantemente una y otra y otra y otra vez en el mismo bache, ¿sí? Y entonces, ya que los intelectuales hacen su chamba, ya que los intelectuales guían al pueblo, guían a la gente hacia el pensamiento crítico, se tiene que conformar entonces el punto número 3. ¿Y cuál es el punto número 3? Pues el punto número 3 es el bloque histórico. ¿Y qué es un bloque histórico? Como su nombre lo indica, un bloque es algo fuerte, ¿no? Un bloque es algo que no permite el paso. Un bloque es algo que está conformado no por uno, sino por varios, ¿no? Entonces, el bloque histórico tiene que tener estas características y tiene que tener estas utilidades. El bloque histórico se tiene que conformar con la unidad de diferentes clases sociales para evitar que la ideología hegemónica se siga reproduciendo, ¿sí? Hagan de cuenta que el bloque hegemónico es la muralla china, ¿no? ¿Cuál era la función de la muralla china? Evitar que los enemigos invadieran el imperio, ¿no? El imperio chino. Y entonces el bloque histórico se conforma también como esta muralla conformada por diferentes actores históricos, por diferentes clases sociales que se van a unir, que van a unir fuerzas para impedir que la ideología hegemónica logre penetrar, ¿no? Y al mismo tiempo que impiden que la ideología hegemónica pueda penetrar, también se convierte en un bloque de lucha, ¿sí? Esta es también la parte interesante del bloque histórico, que el bloque histórico no nada más es un bloque de defensa, sino también es un bloque de lucha, ¿sí? Y entonces el bloque histórico, al mismo tiempo que se cohesiona y que se une para evitar que la ideología hegemónica penetre, también es un bloque histórico que va avanzando, que va luchando, ¿sí? Al mismo tiempo que impide la penetración de la hegemonía, de la ideología hegemónica, también también va luchando contra ella, ¿sí? La va debilitando cada vez más. Entonces, estos son los tres elementos que a mi parecer considero yo
importantes en la teoría y en las aportaciones de Antonio Gramsci, considerando que es una cadenita, considerando que no se puede formar un bloque histórico si no se ha realizado el trabajo de los intelectuales. Y considerando que los intelectuales no pueden generar un bloque histórico si ellos mismos no se han quitado la venda de los ojos para poder ver las falacias de la hegemonía dominante. ¿Sí? Entonces, el punto número 1 innegablemente nos tiene que llevar al punto número 2, y el punto número 2 innegablemente nos tiene que llevar al punto número 3. Ahora, ¿de qué manera vinculamos las aportaciones teóricas de Antonio Gramsci con la educación? Creo que esto ya en determinado punto lo habíamos trabajado cuando hablábamos de los aparatos ideológicos del Estado, cuando hablábamos de Althusser, que como les digo, también vivió y compartió tiempo histórico con Antonio Gramsci, y ambos pues coincidían un tanto en sus análisis, ¿no? Bueno, pues la ideología hegemónica es algo que impera en nuestros días. Y para que la ideología hegemónica pueda penetrar en toda la población, pues uno de los aparatos ideológicos de Estado que reproducen la ideología dominante es la escuela. Entonces, la escuela se convierte en un medio de reproducción de la ideología dominante. Y entonces, ¿cuál es la labor que tiene el docente? Pues el docente tiene que ser un intelectual. El docente tiene que tener la capacidad crítica e intelectiva para poder quitarse la venda y poder ver las falacias de la ideología hegemónica que impera en el sistema educativo. El docente como intelectual tiene que quitarse la venda para ver de qué manera la ideología dominante está plasmada en los planes y programas de estudio. Y solo entonces, solo cuando el docente sea capaz de comprender la ideología dominante que está en planes y programas de estudio, que está en los lineamientos administrativos y normativos del sistema educativo mexicano, va a ser capaz de poder quitarle la venda a sus alumnos, a sus compañeros de trabajo, a sus padres de familia y a todas las personas con las cuales tenga relación, ¿no? Entonces, tiene que quitarse primero la venda de los ojos el docente para entonces poder convertirse en un intelectual que pueda liderar a aquellos otros a quitarse la venda de los ojos y que también puedan ver la malicia que se esconde detrás de una hegemonía dominante que nos vende la idea de que es algo bueno para nosotros, ¿no? Entonces es aquí donde los docentes se tienen que convertir en intelectuales que guíen el camino a los otros. Y entonces cuando los docentes logran quitarse la venda y cuando los docentes logran quitarle la venda a aquellos otros, se puede conformar ahora sí un bloque histórico. Un bloque histórico, como ya lo decía hace un momento, que bajo la unidad, que bajo la cohesión, que bajo la negociación y los acuerdos de diferentes grupos
y clases puedan conformar un bloque antagónico en donde la ideología dominante ya no pueda seguir permeando, donde la ideología hegemónica ya no pueda seguir penetrando, y al mismo tiempo que este bloque contrarreste la influencia de esta ideología hegemónica, reduciendo su capacidad de acción y su capacidad de poder, ¿sí? Entonces, de esta manera es posible vincular las aportaciones de Antonio Gramsci al campo de lo educativo, ¿sí? Porque el campo de lo educativo es el lugar más fértil para la reproducción de la ideología hegemónica. Y entonces, una de las misiones que tendría que tener el docente sería la de luchar desde su trinchera, la de luchar desde su escuela, desde su aula de clases, en contra de esta ideología dominante. Pero para que el docente pueda luchar contra esta ideología hegemónica, primeramente tiene que conocerla, ¿sí? Primeramente el docente tiene que develar, tiene que comprender las falencias, las falacias, las limitaciones, eh, la cara oculta, ¿no?, de esta ideología hegemónica que actualmente está presente en el sistema educativo, en los planes y programas de estudio, en los lineamientos normativos, administrativos, y en todo lo referente a la escuela está demasiado inherente esta ideología hegemónica. Pero mientras no tengamos la capacidad crítica para develar de qué manera está impregnada esta ideología hegemónica en la educación, pues no vamos a tener las herramientas para poder generar un bloque histórico, para poder generar las condiciones y contrarrestar a esta ideología, ¿no? Entonces, la labor de los docentes tiene que ser esta, la de ser intelectuales que puedan entonces conformar un bloque histórico, y que este bloque histórico reduzca y elimine a esta ideología hegemónica. Muy bien, y eso pues sería lo referente al tema de Antonio Gramsci. Espero que esta exposición haya servido para aclarar los ciertos puntos acerca de su teoría, considerando la hegemonía, los intelectuales y el bloque histórico.